Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a sustentar nuestra presentación de parte de nuestros compañeros Carlos Cordero Mancera, Jesús Romero Soto y mi persona Ronaldo Segura. Voy a hablarles a continuación del constructivismo, que es una corriente influyente en la educación contemporánea y que promueve que el aprendizaje no es simplemente una transmisión de conocimientos, sino que es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento. Esta presentación, por supuesto, está basada en el capítulo número 6 de las teorías del aprendizaje constructivista, de las teorías del aprendizaje de Dale H. Shunk. Objetivos de la presentación. Bueno, el objetivo de la presentación es que podamos comprender los fundamentos del constructivismo y cómo se aplican estos al aula. Vamos a ver las ideas claves de Piaget y de Vygotsky. Vamos a reflexionar, por supuesto, sobre el papel del lenguaje, de la motivación y el ambiente escolar y cómo todo esto se traduce a prácticas educativas mucho más concretas. Y vamos a analizar al final un breve corto animado que para aterrizar en la teoría mediante una situación visual y emocional, algo práctico, para que se entienda bastante la idea. Decidimos separar la presentación en 3 bloques fundamentales, 3 bloques grandes, bloques de división de contenido: fundamentos teóricos, aplicación en el aula y reflexión y cierre. Comenzamos con el bloque número 1, fundamentos teóricos. ¿Qué es el constructivismo? Muy bien, pues el constructivismo nos dice que aprender no es simplemente recibir información, sino que debemos construir los significados a partir de lo que ya sabemos previamente. Esto puede suceder de manera individual, como plantea Piaget en su teoría, o de manera social, colectiva, como por otro lado lo plantea Vygotsky. Ya desde esta perspectiva, cada estudiante interpreta la realidad de forma personal y el conocimiento, y este se va reorganizando constantemente según nuevas experiencias. Muy bien, Piaget y la educación y sus aportes a la educación. Piaget, que considera que el aprendizaje es un proceso de adaptación. Él considera que es un proceso de adaptación, ya que cuando recibimos información nueva, tratamos de encajarla a lo que ya sabemos. Eso se llama proceso de asimilación, ¿ya? Y si por el contrario, esta no encaja con lo que ya sabemos, sino que parece algo totalmente nuevo, totalmente extraño, la ajustamos a nuestros esquemas mentales, a lo que ya teníamos previamente. Es decir, la acomodamos. Esto se llama proceso de acomodación. Y entre estos dos procesos de asimilación y acomodación surge el equilibrio, algo que se llama equilibrio, que es lo que mantiene el balance, ¿ya? Piaget también propone que las etapas del desarrollo cognitivo, las típicas etapas que nosotros hemos escuchado siempre desde los principios de la clase de psicología pedagógica. Las etapas sensorial, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, ¿ya? Y estas sostienen que los contenidos educativos deben estar, por decirlo así, en consonancia, en equilibrio con el nivel de desarrollo del niño. Se le debe enseñar acorde a su etapa correspondiente. Por eso es que propone el aprendizaje por descubrimiento y la autonomía del estudiante. Vygotsky y la interacción social. Para Vygotsky, el aprendizaje tiene una raíz social, como ya lo había mencionado previamente. Él introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, o ZDP en sus siglas, que es como el espacio que tiene el estudiante en el que el estudiante puede hacer solo cierta actividad y en el que sí o sí necesita ayuda para realizarla. Y es que justamente ahí es donde debe situarse la enseñanza.
Vygotsky también habla del andamiaje, por ejemplo, que es ese como apoyo que se le da al estudiante para superar sus límites y que se va retirando poco a poco dicha ayuda. Además destaca el lenguaje como una herramienta central en el pensamiento y la transmisión cultural. El discurso privado y la autorregulación. Un aporte muy interesante de Vygotsky, por ejemplo, es el discurso privado, que es cuando los niños hablan consigo mismos. Aunque parezca insignificante y hasta ridículo, por decirlo así, es en realidad una forma de planificar, de organizar, de resolver tareas. Y es un paso intermedio entre el habla social y el pensamiento interno. Y aunque en adultos ya casi no se nota, sigue siendo una clave de la autorregulación, porque nos permite organizar nuestras acciones. Y en lo personal yo sí hago discurso privado. Es muy útil, como dice por aquí, al momento de organizar nuestras tareas. Pasamos al siguiente bloque, aplicaciones en el aula. Y vamos a hablar sobre el modelo Target de la motivación. Ya pues pasando a esto, se sabe que el Target nos ayuda a crear un ambiente motivador para el estudiante. Y este propone 6 dimensiones. La tarea, la cual debe ser significativa. Que el alumno debe tener cierta autonomía, pues. Debemos valorar también el esfuerzo, no solamente los resultados, sino que también se tiene que fomentar, por ejemplo, también el trabajo en equipo. Evaluar de forma justa, formativa y respetar los tiempos individuales. Todo esto contribuye a que el estudiante se sienta competente, valorado y con capacidad de aprender. Target son las siglas, las iniciales, mejor dicho, de tarea, autonomía, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. Pasamos a hablar acerca de las expectativas del docente. Un aspecto muchas veces invisible, pero es muy poderoso también. Cuando un maestro espera que un estudiante logre algo, lo trata de una forma que promueve ese logro. Y esto se conoce como efecto Pigmalión, tengo que mencionarlo. Pero en cambio, si llegase a hacer todo lo contrario, ya que si el maestro no esperase nada del estudiante, sin querer, este lo limita de una manera indirecta. Por eso que es muy importante que creemos potencial, que creamos en el potencial de nuestros estudiantes. De todos, no solamente de algunos en específico. Ambientes de aprendizaje constructivistas. Un aula constructivista es un espacio donde el estudiante es el protagonista, siempre va a ser el protagonista. Y no solamente como ejerciendo el rol de receptor pasivo del conocimiento, de la información. Se proponen actividades significativas, ya. Se promueve la reflexión y el pensamiento crítico. Y también se valora mucho el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Todo este tipo de ambiente coincide con muchos principios del aprendizaje, por ejemplo, definidos por la APA, como las normas APA, sí, por la APA, como el desarrollo activo del conocimiento, la motivación intrínseca y el respeto de las diferencias individuales. Esas son algunas características. Prácticas educativas constructivistas. Bueno, algunas prácticas concretas de este enfoque incluyen el aprendizaje por descubrimiento, que es donde el estudiante explora y encuentra por sí mismo. También la enseñanza por indagación, que parte de preguntas genuinas. También el aprendizaje cooperativo, colaborativo, que fomenta la construcción conjunta del conocimiento, de una manera colectiva, por decirlo así. Y también, por ejemplo, el debate, como una forma de fortalecer la argumentación y el pensamiento crítico. Aquí permítanme hacer una pequeña pausa para mostrarles un corto animado, el corto que ya había mencionado anteriormente, en el cual se van a evidenciar algunas de las características que se plantean por el constructivismo. Voy a mostrárselos y después les hablaré sobre las características que se
que se tienen en cuenta.
muy bonito, la verdad, muy bonito. Bueno, ya esto como la recta final de la presentación de la sustentación. Y ya para decirles que estamos en el bloque número 3 en la reflexión y el cierre. Quisiera que pensemos en el mensaje de ese corto, del corto Alike, así se llama. En él vemos cómo el sistema educativo ya puede apagar la creatividad natural de los niños, cuando los encasilla en una sola forma de ser o de aprender. Vimos que el niño del corto pasa de ser un niño curioso, vibrante, de un color cálido, de un color muy brillante, a pasar a ser de un color gris, totalmente desmotivado, serio, apagado. Eso es obviamente una fuerte crítica que nos invita a preguntarnos cómo podemos educar sin apagar la individualidad de nuestros estudiantes. Es un mensaje bastante fuerte, pero a la vez bastante conciso. Y eso pues nos invita a ser docentes reflexivos. Y es que justamente ese es nuestro desafío. Ser guías, pero no ser limitadores. Ser acompañantes que reflexionan, que se adaptan, que se cuestionan a sí mismos. Enseñar no es solamente imponer conocimientos, sino que despertar preguntas en los estudiantes y estar en constante evolución junto con ellos. Nunca abandonarlos, estar siempre presentes. Ya para concluir, pues está claro que los constructivistas o el constructivismo nos invita a ver el aprendizaje como una construcción activa y continua, situada en contextos sociales, emocionales y culturales. Piaget y Vygotsky nos dan claves distintas pero complementarias. Entre ellas se complementan sus principios teóricos, pueden ser contradictorios, pero se ha visto que en la práctica son bastante complementarias. Convergen sus principios. Educar desde esta perspectiva entonces es respetar los ritmos. También se fomenta la autonomía y nunca dejar de reflexionar sobre nuestra práctica, sobre la docencia. Muchas gracias por su atención si han llegado hasta acá. Que tengan un resto de tarde agradable.